Buenos días o tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí y poder compartir una experiencia formativa que considero muy relevante en la preparación del futuro profesorado. La ponencia que presento lleva por título Cuando el discurso cambia, impacto de una formación piloto en futuros docentes sobre abuso sexual infantil. Soy Vanessa Pastor Cerezo y vengo de la Universidad de Alcalá. A lo largo de los próximos minutos mostraré cómo una intervención piloto y breve, integrada en la formación universitaria, puede generar cambios significativos en la manera en que los estudiantes de magisterio comprenden, definen y valoran un fenómeno tan complejo como es el abuso sexual infantil. El objetivo principal es evidenciar el potencial de este tipo de iniciativas para enriquecer el discurso profesional y reforzar el papel docente en la prevención y detección de estas situaciones. Aquí encontramos un índice, un poco un mapeo de qué vamos a hacer, qué vamos a ver a lo largo de la presentación. Y para empezar, pues conviene situar qué entendemos por abuso sexual infantil. Se trata de cualquier actividad sexual impuesta a un niño o una niña por parte de una persona con mayor edad o madurez, aprovechando la desigualdad, la coerción o el engaño. En España, las cifras de prevalencia oscilan entre un 10 y un 20% de la población, aunque probablemente están infravaloradas por el silencio que rodea al tema. En segundo lugar, debemos señalar el papel del profesorado. La investigación ha mostrado que los docentes presentan importantes carencias en su formación inicial y continúa en torno al tema del abuso sexual infantil. Esto se traduce en limitaciones a la hora de reconocer señales de alarma y de cómo actuar dentro del marco legal y educativo. Por último, el papel de los docentes es fundamental. La escuela constituye un entorno privilegiado, ya que es uno de los pocos espacios en el que los niños pueden hablar de lo que ocurre en otros ámbitos de su vida. Aquí encontramos una doble exigencia, una exigencia ética, porque garantizar la seguridad de la infancia es un derecho básico, y una exigencia profesional, porque se espera que los docentes tengan la capacidad de prevenir, detectar y responder adecuadamente ante posibles situaciones de abuso. Por lo tanto, esta triple mirada, la relevancia del fenómeno, la carencia de formación y el papel estratégico del profesorado, constituye el punto de partida del estudio que hoy presentamos. Los objetivos de este estudio fueron principalmente tres. En primer lugar, explorar cuáles eran las percepciones y conocimientos previos que tenían los estudiantes de magisterio sobre el abuso sexual infantil. De esta forma, se quería conocer desde dónde partían, qué sabían y cómo lo expresaban. En segundo lugar, analizar los cambios que se producían tras participar en una formación piloto de 3 horas. La idea era comprobar si una intervención breve podía modificar no solo los conocimientos declarados, sino también la forma en que los estudiantes conceptualizaban el fenómeno. Y en tercer lugar, valorar la pertinencia y la utilidad de este tipo de formación dentro de los planes de estudio. Es decir, saber si los propios estudiantes consideraban necesario y relevante que estos contenidos se integraran de manera sistemática en su preparación universitaria. Para analizar el impacto de la formación, diseñamos un estudio cuasi experimental, aplicando un pre y un post-test. No contamos con un grupo control porque el interés principal era explorar la evolución dentro de un grupo de estudiantes. La muestra estuvo formada por un total de 214 cuestionarios, de los cuales 119 se situaban en el pretest y 95 en el post-test. La mayoría de participantes fueron mujeres, un 88%, con una media de edad de 18,9 años, lo cual se ajusta al perfil habitual de los estudios de magisterio en España. El instrumento utilizado fue un cuestionario ad hoc. Incluía preguntas cerradas de tipo dicotómico o de opción múltiple que permitían comprobar, por ejemplo, si los estudiantes eran capaces de distinguir entre exploración sexual y abuso sexual. Y también había preguntas abiertas que invitaban al alumnado a expresar con sus propias palabras qué entendían por abuso sexual infantil, cuáles eran sus consecuencias o qué papel debía tener el profesorado. Finalmente, para el análisis se utilizó un planteamiento mixto. Por un lado, análisis descriptivos y pruebas de correlación básica como el chi cuadrado, y por otro, un proceso de codificación cualitativa combinada, con estrategias emergentes inductivas y otras deductivas contrastadas con lo que ya dice el marco teórico.
La intervención formativa en sí tuvo una duración de 3 horas y estuvo integrada en la asignatura de Psicología del Desarrollo. La estructura combinó teoría, práctica y reflexión. En la primera parte se ofreció una exposición teórica en torno a 3 ejes: la sexualidad infantil desde un enfoque evolutivo, la definición del abuso sexual infantil y sus tipologías, y finalmente el marco legal vigente en España. En la segunda parte se trabajaron ejemplos prácticos y materiales de apoyo. Aquí el objetivo era que los estudiantes aprendieran a diferenciar entre la exploración sexual infantil y las situaciones de abuso, y se analizaron las consecuencias que este fenómeno puede tener a corto, medio y largo plazo. La tercera parte fue de carácter participativo y reflexivo. Se centró en el rol docente, abordando 3 funciones clave: la prevención, la detección y la intervención inicial. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir casos y pensar de forma crítica sobre cómo actuarían en su práctica profesional. De esta manera, la intervención buscó equilibrar la transmisión de conocimientos con el desarrollo de competencias prácticas y una reflexión ética sobre la responsabilidad docente. En esta diapositiva se muestran los resultados relacionados con los conocimientos y percepciones sobre el abuso sexual infantil. Antes de la intervención, un 4,2% del alumnado admitía directamente no saber definir el fenómeno. Tras la formación, todos los participantes afirmaron que sí sabían definirlo, lo cual refleja una mejora clara en la seguridad para hablar del tema. Aún así, persistieron ciertas confusiones en torno a la diferenciación entre exploración sexual y abuso, que se mantuvieron en aproximadamente un 20% de los casos. Esto confirma que la formación breve es útil, pero no es suficiente para eliminar por completo todos estos vacíos conceptuales. Lo más interesante es la evolución del discurso. En el pretest, muchas respuestas eran muy vagas, con expresiones como traumas. Tras la intervención, esas descripciones se sustituyeron por narrativas más elaboradas y técnicas. Por ejemplo, a nivel psicológico encontramos depresión, ansiedad, baja autoestima. Este cambio muestra cómo la formación no solo aporta conocimiento, sino que también ayuda a transformar el modo en el que los futuros docentes articulan sus ideas. De esta forma se los acerca a un discurso más profesionalizado. En esta categoría de análisis nos centramos en la diferenciación terminológica. Lo primero que observamos es que en los discursos del pretest prácticamente ningún estudiante hizo referencia a la diferencia entre exploración sexual y abuso. Esto refleja una base bastante deficiente para poder construir un conocimiento sólido. Y lo cierto es que incluso tras la intervención, esta distinción siguió sin aparecer en ninguna de las respuestas. Sin embargo, sí encontramos un avance importante en la capacidad para diferenciar entre pedofilia y pederastia. Mientras que en el pretest un 80,7% decía poder distinguir ambos términos, tras la formación esa cifra aumentó hasta el 96,9%, un cambio estadísticamente significativo. Este cambio se refleja claramente en los discursos. Antes había mucha confusión y se usaban los términos como sinónimos. Después encontramos respuestas más concretas y técnicas, como por ejemplo, la pedofilia es el deseo hacia los menores sin ejercer necesariamente ningún abuso, y la pederastia es el abuso hacia los niños. Esto muestra cómo una breve intervención no solo aporta conocimiento, sino que también ayuda a precisar el lenguaje, y es algo fundamental en la práctica docente y en la comunicación sobre un tema como este. En esta categoría analizamos cómo el alumnado identificaba las consecuencias del abuso sexual infantil. En primer lugar, en el pretest un 11,8% afirmaba que el abuso no tenía consecuencias a corto plazo. Tras la intervención, ese porcentaje prácticamente desaparece, reduciéndose a un 0,8%. El análisis estadístico confirma la significación de este cambio. En segundo lugar, en relación con las consecuencias a largo plazo, en ambos momentos de la intervención, la mayoría del alumnado reconoció que existían. Sin embargo, tras la intervención, este consenso se hizo absoluto. Todos los estudiantes afirmaron que el abuso sí genera secuelas a largo plazo. Pero aquí lo más interesante es la evolución en los discursos. Antes de la formación las respuestas eran muy generales, con frases como daños físicos, traumas psicológicos. Después de la sesión encontramos discursos mucho más completos y estructurados, diferenciando consecuencias a corto y largo plazo con un mayor uso de terminología adecuada. A corto plazo, miedos o fobias, depresión o ansiedad, trastornos, pesadillas, evitar contacto físico. A largo plazo, secuelas negativas, problemas a la hora de tener relaciones íntimas, problemas para tener pareja o falta de confianza en la gente. Este paso de respuestas vagas a narrativas más elaboradas
muestra que el alumnado adquirió un marco más integral y técnico para comprender la magnitud de las consecuencias del abuso. En cuanto al rol docente, encontramos cambios muy significativos. En el pretest, casi un 90% del alumnado reconocía no tener formación suficiente sobre abuso sexual infantil. Después de la intervención, esta cifra se redujo a un 10,8%. Además de los datos cuantitativos, los discursos muestran una mayor conciencia de la responsabilidad del profesorado. Por ejemplo, un estudiante decía: los docentes vivimos una gran parte del tiempo con los niños y niñas y podemos ser partícipes de darnos cuenta de los problemas, detectar y actuar con el plan que hay para ayudar a las víctimas. Esto refleja un cambio cualitativo muy relevante. El alumnado no solo reconoce que tiene un papel en la prevención y en la detección, sino que empieza a visualizarse como un agente activo en la protección de la infancia. En resumen, tras la intervención, los estudiantes no solo adquieren más herramientas, sino que también refuerzan la convicción de que su rol es clave para garantizar la seguridad de los niños y las niñas en los entornos escolares. Por último, se exploró la valoración global de la intervención, siendo uno de los hallazgos más consistentes. La mayoría de los estudiantes expresaron la necesidad de contar con más espacios formativos sobre este tema. Otra idea que apareció con fuerza fue la importancia de hablar del abuso sexual infantil y de romper con el tabú social que lo rodea. Ya en el pretest, algunos estudiantes eran conscientes del silencio que existe alrededor del fenómeno. Cuando preguntamos directamente si consideraban que sigue siendo un tema tabú en la sociedad, los resultados mostraron que tanto antes como después de la intervención, alrededor del 90% seguía opinando que sí lo es, con un pequeño incremento en el post-test. Esto nos habla de un cambio en el conocimiento y en la conciencia, pero también de la persistencia del silencio social que rodea a este fenómeno. Y justamente por eso la formación resulta aún más necesaria. Así que en la discusión podemos destacar tres grandes bloques. En primer lugar, la evolución discursiva. El alumnado pasó de ofrecer definiciones vagas a narrativas más técnicas, incorporando terminología precisa y conceptos legales. También se amplió la mirada hacia las consecuencias del abuso, reconociendo dimensiones físicas, psicológicas, sociales y académicas. Y de forma destacada surgió una mayor conciencia del rol docente en la prevención y en la detección del abuso. Segundo, se pudo ver que una intervención breve es capaz de generar cambios significativos. Sin embargo, persisten vacíos conceptuales como esa dificultad, ¿no?, de distinguir entre la exploración sexual y el abuso. Además, la formación docente en España presenta carencias estructurales, lo que explica la alta demanda en el alumnado por más contenidos en este ámbito. Finalmente, debemos señalar algunas limitaciones de nuestro estudio: la falta de grupo control, la composición homogénea de la muestra y el uso de un cuestionario no validado. Pese a ello, la experiencia abre una línea prometedora. Ampliar estas intervenciones, replicarlas en diferentes contextos y diseñar instrumentos más sólidos para evaluar, pues, las competencias del profesorado en la protección de la infancia. Y por eso se invita a que esto se haga. Bueno, pues tras la explicación de la intervención que se hizo, aquí están las referencias que se utilizaron para la presentación. Muchísimas gracias y si tienen preguntas o consultas, ahí les dejo mi correo electrónico.